Buenas, bienvenidos a esta primera clase del curso de Introducción al Derecho Penal. Y en esta primera clase vamos a tratar de una manera un poco por encima, de manera breve, qué es el derecho penal y con qué no se debe confundir, para que sepamos ante qué estamos de una manera breve, aunque es cierto que en sí saber en qué consiste el derecho penal y cómo podemos definirlo se irá sabiendo a medida que se vaya desarrollando el curso, las siguientes clases, y a medida que se vayan aprendiendo las nociones de los siguientes cursos, sobre todo, a medida que se aprenda la teoría general del delito, la parte especial del derecho penal, etc. Pero ahora vamos a hacer una breve definición para que quede claro más o menos el concepto básico. Bien, el concepto básico sería que el derecho penal es un conjunto de normas jurídicas que define lo que es un delito y asocia a estas conductas delictivas una pena, es decir, lo que sería la sanción. La sanción en el ámbito penal se conoce como pena. El castigo que se le impone a alguien cuando este alguien comete una conducta que se entiende que es delito. Entonces, el derecho penal se encarga de regular los ataques más graves a los bienes jurídicos, a lo que consideramos bienes jurídicos, que son los intereses sociales más importantes, como son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad física, el patrimonio también, ataques contra el patrimonio, son muy importantes. Básicamente la definición de derecho penal sería esta, en un concepto muy básico. Entonces, ¿con qué no se debe confundir este conjunto de normas jurídicas que regula lo que es un delito y asocia a estas conductas delictivas una pena, que es una sanción, un castigo por haber cometido esto? No se debe confundir con tres disciplinas, básicamente, que son con las que se suele confundir, que están relacionadas, pero realmente no son derecho penal, no constituyen derecho penal como tal. En primer lugar tenemos la criminología, que la criminología realmente es una ciencia humana, una ciencia social, que de lo que se encarga es de entender el delito, de entender al delincuente, entender en qué situaciones se cometen delitos, qué situaciones son más propicias para que se cometan, cuáles son los móviles que llevan a una persona a cometer un delito, cómo se puede rehabilitar a esta persona, etcétera, etcétera. O sea, se encarga básicamente de entender la psicología del delito, los ambientes más propicios y todo este tipo de cosas. Pero realmente no es derecho penal, puesto que, como hemos dicho antes, el derecho penal es un conjunto de normas jurídicas, etcétera, etcétera. Aquí en la criminología no hay ningún conjunto de normas jurídicas, sino que es una ciencia que se encarga de entender el comportamiento de los delincuentes, básicamente, y de intentar adivinar formas, averiguar formas para evitarlos, etc. En segundo lugar, no debería confundirse con la política criminal, puesto que la política criminal, como dice su propio nombre, realmente es una rama más de la política y simplemente en lo que se centra esta rama de la política, al igual que, por ejemplo, la política económica podría ser, pues en lo que se trata esta política criminal, que es una rama de la política, es en intentar evitar los delitos. O sea, es intentar proponer las medidas políticas suficientes para que no se cometan delitos, para que no se cometa aquello que se considera delito en el Estado. Y luego, en tercer lugar, no debería confundirse con el derecho sancionador administrativo. Esto es importante porque hay que diferenciar entre lo que es una sanción administrativa y lo que es una pena, que las penas son exclusivas del derecho penal. Pese a que ambas son sanciones, una, como hemos dicho, es la pena, que es exclusiva del derecho penal, esto es muy importante, y la otra es simplemente una sanción administrativa. Y también, muy importante, la pena se aplica únicamente cuando se comete un delito, que delito es únicamente lo que está tipificado según el Código Penal como delito, ninguna otra normativa puede definir un delito, y una sanción administrativa se impondrá únicamente cuando exista una infracción administrativa, que la infracción administrativa sí que podrá definirla, pues eso, la normativa administrativa. No será necesario, como veremos después, ninguna ley orgánica ni nada, como sí que es necesaria para el Código Penal, para el derecho penal. Por lo tanto, por ejemplo, una multa por pasarte 15 o 20 km por hora el límite de velocidad sería una sanción administrativa, sería una multa administrativa. Y no sería una multa penal, por tanto no sería una pena, no se estaría aplicando una pena, puesto que no se ha cometido un delito. Pasar 20 km por hora del límite de velocidad administrativo, que puede haber en una autopista, en una carretera cualquiera, etc., no constituiría delito, sino que constituye una infracción administrativa. Por tanto, lo que aquí se aplicará cuando te aplican una multa, o cuando te aplican una multa por aparcar donde no había debido, o una multa por beber en la calle, por ejemplo, todo esto son sanciones administrativas y no penas. Por tanto, es importante diferenciar el derecho sancionador administrativo de lo que sería el derecho penal. Hasta aquí la primera clase, nos vemos en la siguiente clase y un abrazo.